Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Este evento se titula Así arrancó el 2026, ¿qué está pasando con la financiación de impacto? Para mí es un gusto darles la bienvenida a este espacio de conocimiento compartido que preparamos desde Impactia para todos ustedes, para toda nuestra comunidad. Este evento es principalmente informativo, queremos contarles información de valor que tenemos en nuestra plataforma, análisis que hacemos del ecosistema, una lectura del año anterior y de lo que va del año, y a partir de esto que podamos pensar qué se viene en este 2026. Hoy para este evento trajimos exclusivamente Talento Impactia, todo nuestro conocimiento y toda nuestra data para ustedes. Estamos hoy con Nicole Montenegro, nuestra directora de éxito de usuario. Ella es diseñadora industrial de profesión y lleva más de 4 años en Impactia. Nicole, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Nu, gracias por la invitación de vuelta y un gusto estar acá con todos y todas. Gracias a ti por sumarte y por traernos toda tu experiencia. Y también tenemos el día de hoy a Angélica Escárraga, que es especialista de diseño metodológico también en Impactia. Ella lleva más de 2 años con nosotros y nos trae mucha información desde la investigación y el análisis de los datos. Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, un gusto a todos, espero que se encuentren muy bien y me alegra estar aquí con ustedes acompañándolos y ayudándoles a entender este nuevo ecosistema del 2026. Muchísimas gracias a ti por sumarte y por traernos todo tu conocimiento. Les cuento que el día de hoy serán Nicole y Angélica quienes nos traen toda la información, nos hacen el análisis y nos van a hacer esta presentación. Al final de la sesión vamos a poder tener un espacio de preguntas para resolver esas inquietudes que ustedes puedan tener alrededor de la información que les vamos a compartir. Recuerden que vamos a tener esta grabación en nuestras plataformas la próxima semana. Por si se les queda algún detalle, van a poder consultarla de nuevo y siempre invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de todos los espacios que vamos a hacer, que conozcan nuestro trabajo y que se puedan sumar a próximos eventos que tengamos desde Impactia. Entonces, les concedo la palabra a Nicole y Angélica para que empecemos. Gracias, Nu. Bueno, de vuelta, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta comunidad de Impactia. Hoy queremos, pues, no solo contarles los datos y lo que hemos venido mapeando en el marco de la financiación para el impacto y por el impacto de América Latina, sino también contarles algunas reflexiones. Nuestra idea también es poder incidir en la toma de decisiones de ustedes, de sus organizaciones, si hay empresas. Me gustaría también conocer un poco quiénes están ahí. Porfa, escríbanos de qué país pues nos visitan en este espacio digital, el nombre de sus organizaciones. Nosotros tenemos ahí el chatbot que va anotando todo esto, entonces nos interesa después hacer una revisión y entender pues este ecosistema, como qué intereses tiene. Y por ahí vi la mano levantada de Sergio. Si quiere, Sergio, al final del espacio vamos a dejar un ratito de preguntas para poderles responder y acompañar en lo que podamos, si es posible. Invitados también a estar en Impactia, si de pronto se registraron y no ingresaron a Impactia todavía, invitados a sumarse, a explorar nuestra plataforma. Ahí estamos pues con nuestra versión libre y gratuita para que puedan mapear e identificar oportunidades de valor para ustedes, y estamos todo el tiempo moviendo la aguja para información de valor, ¿no? Hoy queremos contarles un poco más de este panorama, sobre todo porque el año pasado fue un año complejo. Todos y todas sabemos, sobre todo los que estamos muy conectados con la financiación para el desarrollo, con los que estamos conectados con la financiación alrededor del impacto social y ambiental. Fue un año retador porque pues se fue una gran agencia que venía pues sumando muchos recursos a América Latina, pero también para nosotros, y digamos como el panorama del lado de Impactia, es que fue un año en el que pues comenzamos a tejer, y desde la resiliencia latinoamericana comenzamos a ver también muchas oportunidades en el mercado de impacto, ¿no? Entonces, hoy queremos contarles ese panorama con un breve, digamos, refresh
de lo que fue el 2025 en términos de oportunidades de financiación y tipos de financiación y actores relevantes. La agenda de hoy es pues contarles un poquito algunas reflexiones que hemos hecho desde Impactia con los diferentes colegas en aras pues de también compartírsela a la comunidad. Vamos a tener una agenda en segundo momento de contarles el panorama 2025, cómo cerró ese año en términos de financiación, puros datos que de pronto para ustedes pues les va a permitir también planear un poco sus enfoques, orientar las decisiones, guiar un poco la conversación también con sus equipos, etcétera. Y obviamente la idea es contarles qué va de este mes, enero y los 12 días de febrero. Son datos súper frescos de 2026, como la primera muestra que tenemos para este 2026. Igual es un 2026 que viene muy cargado de cambios ecosistémicos, ya pues viene pasando desde el 2025, pero pues hoy tenemos un comportamiento interesante que queremos hoy contarles de este primer mes, ¿no? Y para cerrar, algunos insights, algunas reflexiones de vuelta a partir de lo que encontramos comparando los datos, pero también cómo vemos cómo Impactia tiene esa visión 2026. Entonces, sin más preámbulos, pues las reflexiones, obviamente no es una reflexión genia, pero no fue un año difícil para la financiación del impacto y aquí estamos hablando de que esto no solo influyó a la sociedad civil, las organizaciones sociales, las ONGs, sino también fue relevante para los ecosistemas de emprendimiento, los ecosistemas de empresas, etcétera. Como que aquí vemos todo el ecosistema como un todo de impacto que agrupa muchos actores de la financiación y receptores de capitales en el marco del impacto. Pero definitivamente fue un año en el que el sistema cambió, es decir, fue un punto de inflexión, viene cambiando paulatinamente ya hace muchos años el ecosistema. Desde Impactia pues tenemos varias reflexiones con diferentes documentos que hemos armado que están en nuestra página web, en nuestro blog para que puedan echar un ojito. Y esto viene cambiando y el año pasado fue, digamos, esa punta del iceberg que pues generó un punto de inflexión. Pero ya desde este lado pues veníamos anunciando que esto iba a pesar, de pronto fue como un poco más disruptivo de lo que imaginábamos, pero definitivamente el sistema venía cambiando por las lógicas de las donaciones individuales, de la cooperación internacional. Esto pues iba, digamos, por decirlo así, era una muerte anunciada entre comillas. Me gustaría preguntarles si pueden levantar la mano, poner los comentarios, quienes se sienten que el dinero, pues definitivamente el dinero del impacto se acabó. Me gustaría como escuchar esas percepciones o sobre todo leerles, verles quiénes son aquellos que sienten que el dinero para el impacto se acabó, o sea, no hay dinero porque es de pronto una percepción, algo que pues también en la práctica les ha ocurrido que no encuentran oportunidades, que ya no hay los mismos recursos que habían antes, eso sería interesante. Y ahora, ¿quiénes sienten que simplemente se está moviendo, que está cambiando como de enfoques el dinero, que de pronto se están moviendo otros sectores, que la colocación del capital está cambiando, es decir, ya no estamos pues recibiendo tantas donaciones, subvenciones, fortalecimiento, digamos como que no hay un retorno, digamos ese tipo de capital y que está migrando a ser más retornable, a tener, digamos, de vuelta de ese capital a aquellos que entregan la financiación. Entonces, chévere si por ahí en sus comentarios nos cuentan sus impresiones, porque pues esto también nos permite reflexionar a partir de sus sentires y sus perspectivas también desde el territorio y desde los lugares en los que se encuentran. Otra reflexión es que definitivamente, y digamos respondiendo un poco esas preguntas, pues el dinero no se acabó, sino que se acabó la forma en la que estábamos acostumbrados a recibirlo, eso es importante, es decir, ya hay unas lógicas que pues al final daremos un poco más de robustez en estas reflexiones, pero definitivamente tiene un enfoque más orientado
a la sostenibilidad financiera, a los resultados de impacto, a menos actividades logradas o menos talleres logrados. Hoy hay un enfoque muy alrededor de los resultados, como decimos en el ecosistema de impacto, sobre todo de los que estamos más alrededor de la cooperación internacional, más de outputs, de outcomes, que de talleres. Entonces es importante que esa reflexión, porque definitivamente es la reflexión de los actores financiadores y que es una reflexión que se viene, como decíamos anteriormente, dando. Otra reflexión, hoy el capital para el impacto es más grande que nunca definitivamente, y esto viene, no fue el año pasado, viene creciéndose un montón, pues porque venimos con unas metas 2030 de ODS a cumplir, y pues definitivamente con la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional no se estaba logrando. Había una brecha gigantesca para cumplir esas metas que nos propusimos, y comenzaron pues los capitales, otros tipos de capitales, a conectarse con estas brechas. Esa brecha estaba alrededor de los 4 billones de dólares, es decir, no íbamos a llegar, de entrada no creo que lleguemos al 2030 cumpliendo completamente las metas, pero sí es importante que nuevos jugadores pues han tenido más conciencia, no solo por esto, sino por todas las policrisis, de cambio climático, etcétera, y se están sumando, obviamente desde sus lógicas y naturalezas, ¿no? Están fluyendo nuevos actores, modelos distintos, y esto es importante, digamos que obviamente a la luz de lo que ocurrió y lo que viene ocurriendo, pues las organizaciones que siguen son aquellas que logran adaptarse. Mientras la cooperación internacional se redujo pues, drásticamente, el financiamiento privado, como les decía, el de impacto y los modelos innovadores crecieron. Desde Impactia, pues este año sobre todo, muy explícitamente, queremos seguir trabajando en incentivar la creación de mecanismos financieros innovadores que permitan, digamos, abrir, digamos, capitalizar un poco la financiación con unas lógicas de resultados, con unas lógicas también de enfoque territorial, con una colocación adecuada también al territorio, a las organizaciones receptoras o a las empresas, y que permitan de verdad pues reducir las brechas que se están buscando y cumplir los propósitos sociales y ambientales que se están buscando los actores. Es decir, tiene una priorización también la sostenibilidad financiera, pero nunca se ha dejado de lado, y siempre va a ser relevante todo el propósito social y ambiental de las organizaciones que hoy trabajan en los mecanismos. Entonces, invitados también a ver uno de nuestros grandes documentos sobre mecanismos financieros innovadores, para que conozcan un poquito más al respecto en nuestro blog. De pronto nos ayuda a compartirlo también por acá, para que ustedes comiencen a entender cuáles son estas nuevas lógicas de financiación, que definitivamente lo que está haciendo es juntar, digamos, las fuentes tradicionales del impacto, la cooperación internacional y la ayuda oficial de desarrollo, con fuentes, digamos, más del sector empresarial o quizás más del sector financiero puro y duro, y conectarlos y hablar un mismo lenguaje, digamos, con un foco de impacto social, pero también pues buscando una sostenibilidad financiera y en el tiempo también de los mecanismos, ¿no? Y por eso pues también es muy clave en lo que se viene para el 2026. Aquí ya estamos como mezclando un poco esos insights que queremos contarles, y es el nacimiento de muchos fondos de impacto, muchos fondos de inversión de impacto y muchos modelos o mecanismos de innovación financiera. Obviamente seguimos en una crisis, pero también estamos pues en la transformación per se del ecosistema, de cambiar las lógicas, de colocar el capital y de responder también al seguimiento y al monitoreo de esos capitales. Entonces, pues es importante pues transformar también nuestras lógicas internas quizás y podernos adaptar, obviamente sin perder, y creo que esto es un dolor que hemos encontrado, digamos, una perspectiva mucho de las organizaciones sociales, y es que no quieren perder su propósito. Definitivamente no es lo que se quiere en el ecosistema, pero sí tiene un enfoque un poco más
alrededor de fortalecer la estructura organizacional, de tener un poquito más de organización y control de lo que entra, de lo que sale, etcétera. Y más adelante tocaremos un poquito más al respecto. Y ya, sin más preámbulos, nos entramos a contarles un poco más de los datos, el panorama de la financiación para el impacto en 2025. Les contamos que desde lo que hacemos en Impactia pues hacemos a través de nuestro algoritmo, rastrear e identificar oportunidades de financiamiento de todo tipo. Nosotros hoy en día mapeamos todo lo que tenga que ver con impacto social, que tenga un enfoque intencionado en cambiar vidas y el ecosistema y el planeta en general, pero que también tenga, digamos, una perspectiva de sostenibilidad financiera. Creo que es una palabra que repito y repito porque definitivamente es lo que hoy es. Y ahí tenemos todo el espectro, aquellas organizaciones, fundaciones internacionales, organismos internacionales que solo les interesa el impacto, digamos a un lado, y no buscan retornos financieros, o por el otro lado también encontramos aquellos actores que sí están interesados en financiar el impacto, pero también no dejan a un lado la sostenibilidad financiera. Entonces es importante, digamos, que ustedes vean que Impactia lo que hace es mapear todo ese espectro, es decir, es un montón de tipos de actores, de tipos de colocaciones de capital, etcétera. Y el año pasado rastreamos 14.000 millones de dólares en nuestra plataforma. Ahí está, digamos, el dato específico abajo de esos 14M, que pueden también ustedes pues seguirnos en la plataforma, ¿no? Y aquí algo interesante es el top 10 de organizaciones del 2025. Este es el top 10 de las entidades que más identificamos oportunidades. Es muy interesante porque vemos inversión de impacto, digamos, Blue Deals, se enfoca en inversión de impacto, es decir, sostenibilidad financiera, pero también impacto. Vemos a la Unión Europea, pues también, digamos, son números tan grandes que pues ahí no se logra dimensionar también cómo colocaron el capital, pero es interesante. Y aquí le doy, digamos, paso a Angie para que también nos cuentes qué más podemos ver en esta gráfica. Listo, gracias Nico. Digamos aquí lo importante no es solamente el total que pudimos rastrear, sino también las temáticas que capturaron pues estas grandes organizaciones, ¿sí? Cuando miramos el top 10 por montos, vemos también una concentración muy clara en lo que es el clima, ¿sí? Tanto en mitigación como en la adaptación pues de este tema en específico, dominando también por la presencia como de anclas gubernamentales que es el API y también pues la Mitigation Action Facility y todo el tema de fondos como el fondo de adaptación. Y pues aparecen dos señales claras adicionales, que es por un lado la economía azul, que como lo representa el Blue Deals, y por otro una agenda de transformación regional y política pública, que es la Unión Europea, además de instrumentos nacionales. ¿Sí? Esto no solamente deja una lectura práctica en el 2025, quien compitió por un capital gigante y tuvo que demostrar un impacto medible, una trazabilidad y una capacidad de difusión, especialmente en el clima, mientras que otros financiadores como ONGs o fundaciones tienden a sostener estas agendas más relevantes como son derechos humanos, género y fortalecimiento, muchas veces más por volumen de oportunidades que por montos grandes como se vieron aquí en el clima. Súper. Muy interesante ese top 10. Lo que estaba pensando un poco con lo que decía Sandy es que les podamos compartir un correíto con esta información, si les interesa, para que puedan ustedes detallar un poquito más desde los datos que tenemos, ¿no? El monto está, digamos, viene un poco alrededor de los montos en dólares de la financiación en total del 2025, digamos como la distribución según tipos de oportunidad,
y vemos también, digamos, de lo que rastreamos y mapeamos cómo la inversión de impacto se movió en más de 11.000 millones de dólares. Es decir, desde Impactia llevamos más de 10 años mapeando la ayuda oficial al desarrollo, mapeando todo lo que tiene que ver con la inversión para el impacto y vemos, digamos, este crecimiento exponencial en términos de inversión de impacto, que aquí es importante aclararles, normalmente la inversión de impacto uno piensa que es una deuda o que es un préstamo o que, digamos, si hay empresas, pues también conocen mucho que hay equity o cosas que, acciones, digamos, que también entran a jugar como tipos de colocación del capital. Pero la inversión de impacto hoy también se está, digamos, categorizando en un área en el que se entregan donaciones o subvenciones, pero que tiene un enfoque orientado a los resultados y a entidades que tengan esa capacidad de sostenibilidad en el tiempo, no solo de la financiación o de lo económico, sino del impacto. Es decir, hay un interés genuino en que el impacto sea prolongado y por eso también pues, se conoce la inversión de impacto. En tipos de financiadores en 2025, pues aquí les trajimos el top 5, digamos así, súper explícito, el top 5 de financiadores. ¿Qué tipos de financiadores? No quiere decir que sea una entidad específica, ahí pueden ustedes ver en esa torta el resto, pero digamos de los que hoy en tipos de financiadores tenemos que, pues la mayoría son ONGs internacionales, redes también, o asociaciones que asociación no es una naturaleza jurídica, sino estamos hablando de alianzas entre actores que hoy pues lideraron también esa financiación. Multilaterales, intergubernamentales, la cooperación bilateral también en un tercer puesto. Los gobiernos nacionales, aquí hablamos de los diferentes gobiernos de América Latina que también pues mapeamos y las agencias y las fundaciones filantrópicas, ¿no? Vemos como un ecosistema muy tradicional en los tipos de financiadores, pero aquí, digamos, lo disruptivo es lo que se viene. Y es esto, forma de colocar el dinero. Vemos, pues, por un lado, me devuelvo una gotica, los 5 tipos de financiadores, digamos, en esas naturalezas, y vemos cómo esto digamos, contrasta un poquito con cómo entregan el capital. Entonces vemos el financiamiento, aquí no salió bien, pero este azulito es el financiamiento mixto, azul más oscurito, financiamiento mixto o el blended finance que hoy, digamos, busca colocar el capital en proporción, es decir, no solo tiene intenciones de entregar deuda o préstamos, sino también al mismo tiempo entrega subvenciones, donaciones, etcétera, ¿no? Entonces es interesante que tiene un porcentaje interesante, valga la redundancia, en esta torta bis y me devuelvo los tipos de financiadores. Vemos también que se mantiene lo no reembolsable, se mantiene el apoyo no financiero, que es pues, específicamente asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades que se le da al ecosistema, y esto pues, lo mapeamos en términos de dinero, cuánto es. Y en la torta, digamos, esta torta ha venido cambiando también y el préstamo de deuda viene creciendo, sobre todo en términos de impacto, es decir, porque hay nuevos jugadores y vemos considerablemente un crecimiento del préstamo o la deuda en 2025 también, es decir, esto es paulatino, no viene y nació el año pasado, esto viene de años también de que se ha consolidado la inversión de impacto. Y el equity, que pues para los que no sepan, el equity es una forma de dar capital comprando acciones o participación en la empresa y un mix entre la deuda o el préstamo y el equity, ¿no? Ahí vemos que también comienzan a salir otros conceptos interesantes en el impacto y otras maneras de entregar los capitales a las organizaciones y a las empresas del ecosistema. Tipo de apoyo que se otorga en 2025, digamos acá solo sacamos los más grandes y ustedes los ven ahí, el crecimiento de las oportunidades de inversión de impacto, como ya lo hemos visto. También se ve mucho movimiento en los premios como una manera de jalar capital y las subvenciones en ese crecimiento del 2025.
En los territorios, quería mostrarle también como esa visión por país, digamos aquí se ve súper amplio, ya Angie nos va a contar un poquito más cuál es la lógica también detrás de estos datos, ¿no? Obviamente ahí se ve Colombia, digamos, punteando Latinoamérica y una palabra internacional que pues dejo que Angie nos cuente un poco más qué significa, cuáles son las reflexiones, el análisis de estos datos para ustedes. Bueno, aquí, digamos, esto es muy importante que ustedes lo sepan porque en el 2025 se distribuyeron las oportunidades con un alcance territorial bastante amplio. Lo que surgió aquí es que no solamente los financiadores están identificando territorios claves para ellos, sino que están ampliando este alcance, lo cual de estas oportunidades, entonces lo cual nos muestra aquí un gran avance en todo el tema regional, en todo el tema de América Latina, en un alcance mayor de estas oportunidades a nivel internacional, ¿sí? Abarcando también América Latina y específicamente en todo el tema del Cono Sur, sosteniendo aquí importantes oportunidades en Argentina, lo que es Chile, lo que es Brasil, ¿sí? Se distribuyen bastante en el Cono Sur, pero también nos damos cuenta que hay un importante alcance en todo lo que es América, en Centroamérica, ¿sí? Y sobre todo en el Caribe, ¿sí? Entonces ya hallamos más oportunidades que abarcan lo que es El Salvador, lo que es México, lo que es Honduras, lo que es Cuba, ¿sí? Que eran regiones que estaban, que es una región que estaba un poco aislada de lo que es América Latina en general, ¿sí? Entonces ya nos ven como todo un territorio bastante articulado en temas de oportunidades. Gracias. Y es decir, digamos, desde el 2025 se viene fortaleciendo el ecosistema, digamos, latinoamericano y del Caribe, es decir, como con una visión más de sur global también, por decirlo así. La distribución de oportunidades por tipo y país, digamos que queríamos como ver desde dónde también estaban llegando esos recursos. Esto es muy interesante también para entender pues cómo América Latina también está recibiendo oportunidades de financiación en los países, pero también en qué tipos de oportunidad, ¿no? Aquí Angie, si quieres, cuéntanos un poquito más qué podemos entender en esta gráfica. Bueno, esta gráfica nos muestra algo clave en el 2025, que fue pues el volumen de oportunidades que se concentraron, pues claro, en subvenciones y se distribuye entre varios países de origen de estas organizaciones, lo cual sugiere pues también una dinámica supremamente regional e internacional muy marcada. En el caso, por ejemplo, de México, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, ¿sí? Y luego nos pasamos a todo el tema de aceleración, ¿sí? Donde también fue un año importante en preparación y fortalecimiento de un pipeline para estas organizaciones. Y luego encontramos un contraste con las licitaciones, con este tipo de oportunidades e investigaciones, ¿sí? No quiere decir que no existan, ¿sí? Sino que aparecen menos porque pues son más exigentes en capacidades y en requisitos, ¿no? La conclusión es que es construir también un pipeline balanceado, donde las subvenciones dan más volumen, ¿sí? La aceleración y los premios construyen también una atracción para estos organismos, ¿sí? De diferentes regiones, y los instrumentos de mayor fricción se abordan pues en la preparación y las alianzas. Entonces, aquí nos damos cuenta de que tenemos muchos países focalizados en América Latina,
Sí, lo que nos identifica que no solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino estamos hablando a nivel internacional, estamos hablando de una Europa que quiere invertir y que está buscando oportunidades de inversión en América Latina, que tenemos también, por ejemplo, los Países Bajos están buscando invertir en América Latina. También dentro de la región de América Latina está invirtiendo también en América Latina, lo que es México, lo que es Colombia, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar la importancia de estos países dentro de este ecosistema. Súper, Angie. Avancemos. Entonces, digamos, creo que con este cerramos esta parte de 2025, que nos fue un poquito más, pero bueno, interesante sí está. Y es sobre todo porque sabemos que es de su interés entender, digamos, esta lógica de que cuáles son esos BIS, esos tipos de oportunidad BIS, esos tipos de colocación de capital que están buscando la financiación, los financiadores, los inversionistas, los cooperantes. Y me parece que es una torta súper homogénea. Pensé que iba a ser un poquito más heterogénea como, o más radical esas proporciones. Es muy interesante porque vemos pues una parte interesante de la torta en empresas sociales, en empresas o entidades privadas, en emprendimiento social, en asociaciones que tienen también unas lógicas de organización muy similares a las de las empresas, y que tienen una intención también de tener retornos o de tener un modelo de negocio, no necesariamente retorno, un modelo de sostenibilidad que permita pues ser autosostenibles. Entonces ahí vemos que también en las oportunidades mapeadas en el año pasado y con estos tipos de financiadores, pues hay un gran interés en este tipo de entidades, que eso pues ya lo veníamos viendo también en el ecosistema más del desarrollo, como estos jugadores se iban sumando al ecosistema para, digamos, ser competencia de los recursos, y lo mismo con sociedad cooperativa, ¿no? Hay esas lógicas. En esta lógica teníamos un poco más, pero definitivamente estas son las entidades que más se han evidenciado, y obviamente las fundaciones, ONGs, pues son todavía una gran partecita de esta torta. Y bueno, nos vamos al panorama de financiación de enero y 12 días de febrero. Está sonando por ahí algo. Si pueden, por favor, apagar sus micrófonos. Gracias. Bueno, vemos cómo hemos desde este lado mapeado, identificado, rastreado al menos 62 millones de dólares ya en lo que va del año. Es un montón de dinero para enero y 12 días. Por eso también dijimos, hagamos este espacio para contarles que hemos visto mucho movimiento y visto lo que nos imaginábamos que iba a ocurrir, pues creo que está muy interesante que este movimiento. Y aquí les presentamos de nuevo con este inicio 2026, pues el top de financiadores 2026, que hasta el momento está muy interesante, diverso también. Vemos de vuelta a la Unión Europea, vemos un nuevo jugador por lo que lleva del año, que es el Fondo Mujer Libre Productiva en Colombia, que es un fondo que ha venido moviéndose mucho en financiación en lo que va del año, entonces está muy interesante verlo acá. Seguimos viendo al fondo italo-ecuatoriano, ¿no? Que está muy enfocado en temas verdes, ¿no? Que también, pues, en el top de 2025 de cierre de año estaba, digamos, ahí en el podio. Y bueno, aquí Angie, ¿qué reflexiones nos da también este top de 10 financiadores? Sí, esto nos da un arranque, ¿sí?, del año anclado en pocos financiadores institucionales con agendas muy marcadas como la política pública, como la cooperación, la productividad y la innovación, y una agenda bastante fuerte en género e inclusión económica, ¿sí?
La recomendación pues es ajustar el pipeline a estas prioridades, o sea, nuestra recomendación como Impact es que ustedes como organizaciones que están buscando financiamiento es ajustar este pipeline a esas prioridades y llegar pues con evidencia, con una estructura lista, porque pues se encuentran estas oportunidades, están aquí y pues la idea es que también ustedes la aprovechen. Gracias, Angie. Súper eso de las agendas, cómo se va viendo esa configuración de agendas también post salida de USAID, que tenía unas agendas muy específicas. Bueno, aquí volvemos como a contarles, digamos, trayendo un poco la misma estructura del 2025, el monto en dólares por tipo de oportunidad. Acá vemos que las subvenciones se llevan, digamos, ese primer monto importante de 60 millones de dólares. Ahí vemos que, pues que hay un montón hoy de oportunidades alrededor de las subvenciones. Vemos que alrededor de 2 millones de dólares están más en inversión de impacto. No sé, digamos, la proporción es bien distinta, bien dispareja, pero vemos que pues, la inversión de impacto igual sigue siendo significativa. Y eso también me parece curioso, Angie, de pronto tú tienes alguna observación alrededor vemos 650.000 dólares alrededor de las licitaciones. Ese es como el comportamiento de ese top 3 de tipos de oportunidad que hemos hoy desde Impact ya mapeado e identificado para el ecosistema. Sí, esto es más que todo porque aparece como un capital más táctico en el tema de licitaciones, útil para la visibilidad, como pilotos, validación y para pues, financiar también una preparación de este pipeline que es lo que buscan las organizaciones, ¿sí? Y pues también como sumando a lo de las subvenciones se explica el volumen porque es como este arranque de año, ¿no? Entonces son donde muchas convocatorias de donación se activan temprano, ¿sí? Y lo que nosotros hemos identificado es que las subvenciones se activan temprano, pero la inversión de impacto va en aumento. Va en aumento, no inicial muy fuerte como las subvenciones, sino va a ir en aumento a lo largo del año. Entonces, para que estén muy atentos a estas oportunidades y que se puedan preparar y adaptar a a los lineamientos de nuestros financiadores. Sí, esto es una reflexión súper importante, es decir, en Impactia se mueve, y creo que no es el único año que se movió fuertemente en términos de oportunidades de subvención, de donación. Creo que ustedes también lo tienen muy claro, en enero, febrero, marzo se mueve un montón, entonces también es un comportamiento normal del ecosistema. Tipos de oportunidades, pues aquí vemos un poco más digamos, nos especificamos ya en que en las subvenciones también se están viendo aceleraciones. Aquí en aceleraciones incluimos todo lo que tiene que ver con asistencia técnica para ustedes, digamos, fortalecer su capacidad instalada como organizaciones. Vemos fortalecimiento de capacidades también, vemos la inversión de impacto chiquita, los premios están interesantes, las licitaciones y la investigación, que sabemos que muchas organizaciones educativas, universidades y bueno, centros de investigación también son parte de nuestro ecosistema, se viene moviendo como siempre la investigación. Y que también, ¿qué quiere decir esto, Nico? Que las organizaciones, si quieren maximizar también su probabilidad de éxito en este primer semestre, pues no solamente pueden buscar inversión, sino necesitan una estrategia mixta, necesitan, en este caso, buscar un pipeline, o sea, ustedes identificar las oportunidades de subvenciones, pero también buscar oportunidades de aceleración, también oportunidades de aceleración para fortalecer las capacidades. Pueden también buscar estos premios donde validen y pueden generar su credibilidad en este ecosistema y pues una preparación técnica para una inversión de impacto cuando el ciclo se active, ¿sí?
De cuando acuerdo. empiecen estas oportunidades a crecer. Súper, Ani. Listo, aquí llegamos a la forma de colocar el capital. Pues esta torta sí es bien distinta a la torta anterior de todo un año, pero vemos definitivamente que la colocación en donaciones o capital no reembolsable pues está llevándose pues, un montón de la torta, el 67%. El financiamiento mixto sigue relevante, es decir, esto cada vez está cogiendo más robustez, el blended finance. Y el equity, a mí me parece curioso que estemos a 12 días de febrero y ya esté apareciendo el equity aquí en esta gráfica, interesante. Y el apoyo no financiero. Es decir, también esto nos dice que cómo se está entregando el capital es buscar conectar con fortalecimiento, aceleración, como les decíamos también en la gráfica anterior, porque también hay una perspectiva de la cooperación internacional, de los actores, en que necesitamos fortalecer capacidades, dejar capacidades instaladas, robustecer nuestro ecosistema, digamos, como un todo y como organizaciones y empresas, para de verdad recibir capitales, digamos, de mayor o mejor envergadura, ¿no? Entonces, chévere. Y ahí también tener en cuenta que cuando domina No reembolsable. esto no reembolsable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos mejor una teoría de cambio, que necesitamos identificar y tener indicadores, que necesitamos una capacidad de ejecución y una trazabilidad, ¿sí? Porque eso es lo que están exigiendo actualmente los financiadores de un capital no reembolsable, ¿sí? Cuando el apoyo es no financiero, entonces, porque suele venir con acompañamiento, con mentoría, y pues quien lo aprovecha, ¿sí? Puede mejorar esta elegibilidad de estos tickets más grandes para buscar un financiamiento con montos más grandes, como lo decía Nico. Y cuando es financiamiento mixto, pues es una señal de transición. Entonces, los financiadores quieren resultados, pero necesitan también sostenibilidad. Entonces empiezan a pedir estructuras donde donación y retorno tienen que convivir, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes también tengan organizaciones, no proyectos, sino organizaciones adaptables a estas necesidades. Exacto. Y esto, digamos que acabas de decir, Angie, creo que es algo que definitivamente en el marco de los mecanismos financieros innovadores es súper importante, ¿no? Y se está viendo mucho ese mix de capitales, no solo de cómo el fondo recibe, digamos, ese fundraising, sino también cómo entrega los recursos, la colocación, que digamos esta gráfica puntualmente. El alcance territorial por oportunidades, aquí vemos, digamos, los países con más alcance territorial. Vemos que Colombia, Ecuador y Argentina, pues tienen y bueno, Bolivia y varios que están ahí tienen un número de oportunidades interesante. Angie, ¿qué más podemos observar en esta gráfica? Sí, digamos que es más que todo, estamos tratando de identificar oportunidades para que el alcance territorial sea diverso, ¿sí? Que podamos abarcar toda América Latina, ¿sí? Y pues, digamos, la estrategia de nosotros es buscar instrumentos regionales que abarquen varios países. Pueden ser consorcios o convocatorias con elegibilidad internacional para que ustedes tengan esta oportunidad de identificar estas y poder aplicar a varias, ayudándoles también a su sostenibilidad financiera y a generar un impacto mayor. Sí, y también creo que es importante decirles que, digamos, si ustedes hoy están en proceso de expansión o están queriendo operar en otros territorios, es muy interesante la financiación al respecto porque está permitiendo escalarse a otros territorios, a otras regiones y de pronto explorar es un camino que pueden explorar hoy, ¿no? Está chévere también que ustedes vayan guiando, es interesante que lo puedan pensar también y planearlo porque
pues como decía Angie, nosotros lo que hacemos es categorizar algunas convocatorias con enfoque internacional, porque están queriendo recibir, digamos, aquellos actores que estén interesados en impactar cualquier territorio en el mundo, o las que están más enfocadas en Latinoamérica, pero que no les interesa, digamos, el país específico, sino que buscan encontrar oportunidades y a la luz de esa recepción de oportunidades, pues priorizar también. Entonces creo que las agendas también las podemos incidir en esas agendas a partir también de nuestro trabajo. Entidades elegibles, y con esta creo que ya vamos a cerrar esta parte acá se nos fue el 2025, pero esta es 2026. Esta ya cambió un poquito, obviamente la torta anterior de entidades estaba un poco más pareja, vemos acá un poco más de protagonismo en las fundaciones ONGs, vemos protagonismo también en las empresas o entidades privadas, como en el anterior, y las asociaciones, pues hoy, digamos, su naturaleza, su formato solidario creo que es muy interesante también para el ecosistema de impacto. El emprendimiento sigue estando relevante, no tanto como en la tortita anterior. Las sociedades cooperativas y las empresas sociales siguen siendo participantes de esas entidades priorizadas, elegibles por los diferentes inversionistas, donantes, cooperantes del ecosistema de impacto. Y bueno, ya digamos como nos queda un ratico, entonces avancemos en contarles un poco, aquí Angie también va a hacer sus comentarios editoriales al respecto, cuáles son esos insights. Tenemos 6 insights al respecto que hemos venido no solo reflexionando por lo que ocurrió el año pasado, sino que creo que esto es un proceso de transformación y de pensamiento de varios años, entendiendo cómo se comporta la financiación para el impacto. Vemos que el capital prioriza modelos sostenibles sobre proyectos aislados, es decir, vemos que los financiadores, la cooperación internacional, hoy está financiando a partir, y esto de pronto no es tan nuevo, pero ya está siendo parte, digamos, de esos criterios para tomar decisiones de selección, y es: hoy voy a entender cuál es tu modelo de sostenibilidad, tu modelo híbrido, tu modelo de negocio, tu modelo que va a permitir que si yo te entrego una donación, una subvención, un capital no reembolsable, yo pueda por tu modelo entender mejor esa sostenibilidad del impacto, que es, digamos, la intención de muchos actores, pero también de la sostenibilidad en el tiempo, y la sostenibilidad financiera para que pueda fortalecer pues todo este enfoque de impacto, ¿no? Es decir, no se desliga la sostenibilidad financiera de las organizaciones, la autosostenibilidad, de la maximización del impacto. Eso es súper importante. Hoy hay una lógica más alrededor de esto, pues porque definitivamente la cooperación tradicional pues no funcionó como se esperaba, no se redujo las brechas como se estimaban. Entonces definitivamente ese es el mindset, uno de los mindset o modelos mentales que tiene pues la financiación y sobre todo los actores de cooperación. Lo vemos mucho en su agenda en la Unión Europea, lo vemos mucho en la Agencia de Canadá, lo vemos mucho en varias, en la de Suecia, vemos como muchas agendas alrededor de priorizar también esa sostenibilidad, al menos desde las lógicas mentales de las organizaciones, para maximizar el impacto y de verdad que cada dólar que se entregue pues sea súper costo eficiente y definitivamente garantice un impacto social y ambiental. Se evalúan organizaciones completas, no solo iniciativas puntuales, es decir, hoy están buscando, además de el proyecto per se o la nota concepto, con todo lo que implica un proyecto, están buscando también evaluar esos perfiles. Y esto se junta, pues está muy alineado al punto anterior definitivamente, pero también quieren tener un entendimiento más claro sobre los perfiles, la gobernanza de la organización, ese nivel de escalabilidad, al menos desde las proyecciones. Entender ustedes cómo quieren crecer es clave para el ecosistema y los actores que hoy entregan capital.
y eso es, digamos, algo que está siendo muy, muy relevante también en la toma de decisiones. Tercero, alta activación de oportunidades en el primer semestre, sobre todo de subvenciones y donaciones. Esto más allá de ser un insights, también, digamos, tenemos algunas hipótesis que están alrededor de están cerrando año fiscal y por eso están, pues, poniendo las oportunidades como generalmente pasa, pero también porque hay una necesidad de ese actor financiador en entregar capital para mitigar la situación de, digamos, el punto de flexión del año pasado. Es decir, esto es como momentáneo, es decir, de pronto el otro año, inicio de año, no va a tener un comportamiento tan exponencial como lo hemos visto, porque pues ya va a haber otra reflexión, ¿no? Entonces sí es importante también tener eso en cuenta en todas las decisiones y en las planeaciones que ustedes tienen anuales y pues como correspondan cada una de las organizaciones. Angie, ¿algo al respecto, apreciaciones que tengas para sumar, para complementar en Sí. en este slide? Digamos que siempre tengan presente que al postularse a oportunidades no es postular el proyecto ganador, sino postular la organización sostenible. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no solamente lo que venimos hablando desde hace ya un año larguito, y es que necesitamos, los financiadores necesitan que ustedes diversifiquen las fuentes de financiamiento, ¿sí? Que ustedes tengan una ruta de sostenibilidad, ¿sí? Que ustedes tengan evidencia de su impacto en la sociedad, ¿sí? Que hoy pesa más la gobernanza y la capacidad de ejecución y la escalabilidad y esta estrategia financiera que en un proyecto muy específico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los financiadores están evaluándolos a ustedes como organización siempre que los que van a pasar a un comité o una evaluación técnica, siempre los van a evaluar como organización, no como proyecto, ¿sí? Entonces, también identificar todo hacer también ustedes un análisis de qué oportunidades me van a fortalecer a mis capacidades para que con estas capacidades y el resultado de ello pueda aplicar a otras convocatorias donde me exigen estas capacidades, donde yo ya sé que puedo presentarme como organización sostenible y poder pasar a una siguiente fase de financiamiento para generar mayor impacto. Entonces, también importante, no dejen de lado esta inversión de impacto, ¿sí? Y listo, pueden centrarse en subvenciones, en financiamiento no reembolsable, pero vean el otro lado de la moneda. Buenísimo, Angie. Entonces ya para cerrar, las últimas tres reflexiones, insights que les traemos: crecimiento acelerado del capital privado de impacto en la región. Esto tampoco es nada nuevo, pero sí es importante pues ponerlo sobre la mesa. Se observa, digamos, nuevos actores en el ecosistema, como lo tocábamos anteriormente, para que ustedes, de pronto los que no conocen, han venido naciendo, creciendo, escalándose muchos fondos de inversión de impacto, muchos fondos de impacto, que no es lo mismo fondo de impacto. Family offices son pues actores que vienen, digamos, un poquito más desconocidos en el ecosistema, pero vienen aquí también a conectar con la intencionalidad, con sus valores familiares. Bueno, son unos jugadores muy interesantes que tienen diversifican, digamos, su financiación a subvenciones, a donaciones, pero también a inversión de impacto. Entonces, tienen un modelo muy interesante. Y los inversionistas individuales también, pues, que están interesados en un retorno financiero,
con un impacto social. Es decir, si hay varios jugadores que se están sumando, que están haciendo, como les decía también al principio en Impactia, pues estamos trabajando fuerte en que cada vez más nazcan más fondos, más mecanismos financieros innovadores que pues entren, que el centro de estos mecanismos sea el impacto social y ambiental, muy pensado en los territorios y en pues, aquellos beneficiarios o población objetivo, pero que también tenga un crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, no se pierde de vista eso y eso pues también hay un montón de crecimiento alrededor de eso porque hay mucho inversión social privada alrededor de esto, muchas empresas que están sumándose en parte de las áreas de responsabilidad social, hay también inversiones alternativas, bueno, ahí vemos como ese crecimiento interesante del capital privado en este ecosistema más de impacto, y uno cada vez va a un evento y ve más diversidad de personas, desde el lenguaje, de cómo se visten, bueno, de todo, entonces muy interesante. Y quinto, la inversión de impacto comenzará a moverse más, digamos, es una reflexión también de un ecosistema de inversión de impacto. Desde marzo, mayo y septiembre, digamos, ahorita se están moviendo, pero tienen unos ciclos específicos en estos años porque lanzan, digamos, sus rondas para conectarse con aquellos sujetos que están buscando financiación o aquellos actores que estén interesados en recibir también inversión de impacto y en sus diferentes modalidades o tipos de colocación. Eso para que también sepan. Hoy es importante, y esto creo que es importante hacer hincapié en que hoy gana quien demuestra impacto y resultados, es decir, hoy esa capacidad de demostrar el impacto que ustedes han logrado, que sabemos que sobre todo la sociedad civil tiene mucho impacto, y que no ha sido generalmente tan fácil trazar y bueno, centralizar y organizar, pero esto es importantísimo porque la mirada y lo que les decía al comienzo también, las lógicas y el mindset y las lógicas mentales hoy están tendiendo y creo que es un indicio muy interesante de que esté muy basado en los resultados y en los cambios reales de lo que estamos haciendo, sobre todo porque sin eso no vamos a poder atravesar esta policrisis económica, política, social, en la que ambiental fuertemente, sobre todo estos días en Colombia que el invierno ha sido fuertísimo. Creo que es súper clave en nuestro enfoque, en nuestra lógica de lograr resultados, de maximizar el impacto y de usar cada dólar de forma muy costo eficiente y sobre todo pues poniendo en el centro los problemas sociales, ¿no? Con eso cerramos este espacio como de contarles los datos. Creo que nos dio un poquito más de tiempo, pero estuvo muy interesante también contarles esto y queremos seguir pues contándoles también con mayor detalle nuestra data. No sé, Angie, si quieres hacer una última reflexión. Listo, entonces si quieres, no, te damos la palabra para lo que sigue. Listo, perfecto. Quiero recordarles que ahí en el chat está el link de la encuesta para que nos cuenten qué les pareció el evento del día de hoy, qué opinan, qué recomendaciones nos dan y también para recordarles que las personas que contesten la encuesta, ahí nos van a brindar su correo y lo vamos a ir almacenando para luego enviarles el informe del cual surgió toda la información de este evento. A lo largo de la charla he visto varias preguntas en el chat, pero también se han ido respondiendo en la misma secuencia. Entonces, si alguien tiene una pregunta que todavía no se haya resuelto, por favor, en el chat o levanten la mano y dispongamos unos minutos para contestar encuestas. Si quieres, dale, Nicole, con los que tienen la mano levantada. Dale, creo que está Sabrina en primer lugar. Sabrina. Hola, buenas tardes. Sí, yo había hecho la pregunta por el chat, pero creo que aún no me han respondido. Yo soy de Venezuela, de Caracas, y trabajo en Impact Hub Caracas. Nosotros desarrollamos programas de innovación para la empresa privada, ¿no? Y bueno, también trabajamos con algunas, tenemos una parte que funciona como ONG, pero mi duda va más relacionada hacia la parte privada. Nosotros hemos licitado para programas en donde ejecutamos proyectos de innovación para la industria privada. ¿Hay alguna recomendación que ustedes puedan darnos a nosotros para estar pendiente de algún actor en específico este año o de alguna plataforma o de algo a lo que debamos estar pendientes
para ejecutar programas de innovación? Específicamente, es decir, no te puedo responder así ese nivel de específico de cuál actor, pero sí te diría que hay, digamos, un gran enfoque desde cómo se ha venido moviendo también a partir de la crisis de la financiación del sector privado, sobre todo la inversión social privada, la inversión de fundaciones empresariales, fundaciones filantrópicas que hoy están muy interesadas en la innovación, los mismos mecanismos financieros de innovación hoy están priorizando, digamos, una agenda pensada en la innovación. Pensar la innovación para soluciones, pues creo que es lo que ustedes tienen, soluciones de impacto social y ambiental. Y te diría que también hay que tener un fuerte enfoque sobre todo por el sector privado que es de su interés, en cómo desde la innovación y de la intervención y todo el trabajo que ustedes van a hacer, ustedes generan incentivos, porque aquí ya estamos hablando de un ecosistema privado que se mueve por el mercado, cómo generan incentivos a estos para fortalecer su cadena productiva, su cadena de valor, su modelo de negocio, su competitividad en el sector en el que se encuentra. Entonces creo que ahí la recomendación también es tener muy claro a partir de la intervención o el trabajo que ustedes hacen, cuáles son esos incentivos que pueden generarle el ecosistema del sector privado, las empresas privadas, según el tipo de sector en el que se encuentren, a mejorar su competitividad, porque definitivamente uno teniendo este enfoque, conecta mejor con estos actores, conecta un poco más en su lenguaje, conecta un poco más con lo que ellos también les interesa, porque pues hay una lógica del sector privado también en fortalecer toda su cadena, en entrar también a través del impacto social y ambiental y de sus intervenciones intencionadas a fortalecer un ecosistema económico que también pues les va a permitir ser sostenibles. Pero nos llevamos la pregunta, Sabrina, y si podemos, hacemos como el análisis un poco alrededor de la agenda de innovación, y Angie tiene acá un comentario también que te puede sumar. También es clave, Sabrina, sobre todo en programas de innovación, ¿sí? La innovación no es la actividad, ¿no? Es el cambio medible que queda instalado, ¿sí? Entonces, importante que ustedes puedan tener un sistema de medición de ese impacto, ¿sí? Porque es clave para estos financiadores a los que ustedes están aplicando, que les puedan decir, oigan, esto es lo que ha estado cambiando, lo que hemos impactado, todo el tema de medición es clave ahí. Entonces, para que puedan reforzar en ese tema, que es primordial. Entendido, Bueno, muchísimas gracias. gracias, Sabrina, por tu pregunta. Juliana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, equipo Impactia? Bueno, muchísimas gracias por este paneo tan increíble sobre la movilización de los recursos y el capital en aras del impacto. Yo hago parte de la corporación Desde el Barrio, una corporación de la ciudad de Medellín que trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que tejan redes con otros, se autorrealicen y sean dueños de su propia vida. Nosotros somos una organización que venimos trabajando hace un buen tiempo, ¿cierto? Y también hemos tenido el interés y tenemos en la mira, digamos, diferentes posibilidades de financiación a nivel internacional. Y una de las cosas que más hemos visto es esa gran importancia que tiene, por ejemplo, la teoría del cambio. Y la teoría del cambio significa esta medición de resultados, pero también la medición de impacto. Cuando medimos resultados, bueno, digamos que ya nos hemos planeado una serie de estrategias para poder hacerle un poco de seguimiento a eso que queremos lograr, pero cuando hablamos del impacto es un poco más complicado, porque el impacto también nos remite a ese largo tiempo. Entonces, como organización, digamos, como corporación pequeña que somos, cuando salimos del territorio, entonces también se nos hace un poco más difícil poder decir, bueno, o sea, nosotros hicimos este proyecto de tantos meses, digamos,
pero a 2 o 3 o 4 años el impacto es este. O sea, ¿cómo poder, mi pregunta es cómo, de pronto no sé si ustedes tienen tips, herramientas de cómo poder acercarnos a esta medición del impacto sin que sea un costo demasiado alto para la organización, pero que sea lo suficientemente valioso tanto para nosotros como organización como para las posibilidades de financiación internacional que también tienen en la mira. Gracias por esa pregunta, Juliana. Creo que como a ti te pasa, le pasa a la mayoría de organizaciones, no es fácil medir, es muy difícil y costoso medir, pero creo que lo que hemos visto es de Impactia trabajando con muchas organizaciones de emprendimientos, digamos, de nuestra patica o nuestra línea de asistencia técnica es que priorizamos, ¿no? Priorizamos cuáles son esos impactos que definitivamente en el largo, mediano y corto plazo van a mover la aguja para traccionar y traer mayor inversión de diferentes fuentes. Entonces, de pronto, medir cada cosa no va a ser posible, pero sí priorizar aquellos que más te van a ayudar a movilizar también capital, pues porque definitivamente el dato se necesita para seguir movilizando capital. Eso puede ser una de las estrategias. Otra que hemos visto es generar articulaciones, colaboración. Desde Impactia lo que promovemos todo el tiempo es trabajar en colaboración, no irnos solos a operar programas, articularnos y colaborar en consorcios o alianzas estratégicas. Creo que también es una apuesta muy interesante. Conectarse a partir de incentivos de tipo win-win, esta medidora de impacto que hoy ya, digamos, hemos visto un montón de oferta alrededor de esto, que antes de pronto eran poquitos los que hacían medición de impacto, hoy ya hay un montón de actores que proveen estos servicios. De pronto por ahí también es un mecanismo para capitalizar también de forma más sencilla. Y aprender. Y otro que también usamos mucho, sobre todo en el marco de mecanismos financieros, es apoyarse de los estándares internacionales. Ya hay estándares de medición de resultados como el de GIN, entre otros que pueden ayudar a tener unos indicadores estándar y que esto pues permita también ser más sencillo de comunicar y compartir y a su vez de medir, ¿no? Desde Impactia, ¿qué hacemos? Y pues aquí aprovecho para invitarles a todos que entren a la plataforma. Normalmente en Impactia, lo que hacemos cuando ustedes aplican una convocatoria directamente de Impactia y están trabajando en algún programa de Impactia, es que centralizamos la información de los indicadores, de las metas que queremos lograr, financieras, sociales y ambientales, y digamos ahí se va centralizando y quedando la trazabilidad. Entonces, si el día de mañana ustedes aplican una convocatoria y entran a participar, de entrada en Impactia les va a quedar todo, digamos, esa centralización histórica para que puedan también pues, tener esa infraestructura tecnológica y apoyarse, ¿no? Otro punto clave que creo que es de resaltar es que tengan una visión de medición alrededor o de resultados de impacto, no solo de impacto social. Si ustedes son organizaciones que están muy enfocadas en lo social, piénsense en algunos que están relacionados a lo ambiental, a lo económico y a la gobernanza, que les va a permitir también tener una visión 360 de cuáles son esos resultados, esos impactos en esas 4 categorías, esto ya se junta con un poco con la teoría de la ASG, que es pues un universo entero que estaremos contándoles también, pero también se conecta con el triple impacto que buscan los financiadores o los triple retornos, etcétera. Entonces también es entender un poco más para la organización que es más eficiente en términos de resultados, priorizar los indicadores más claves que les ayudan a mover la aguja y trabajar mucho también a partir de los incentivos, que es, pues, esto se junta un poco con la pregunta anterior, ¿no? Es decir, si yo conecto los impactos a partir de los incentivos de esos actores que yo quiero, con los que yo quiero conectar,
ahí tengo, digamos, una narrativa un poco más fortalecida, orientada a los resultados y orientada a los datos cuantitativos, ¿no? Entonces, más o menos eso es, pero bueno, está muy buena esa pregunta para poder desarrollar un taller, un espacio, una conversación más orientada en cómo hacemos de verdad definitivamente para medir sin que nos cueste una proporción grande de los recursos que se vienen o un desgaste operativo gigantesco que sabemos que es parte pues de el dolor que ustedes tienen. Y no sé, ¿no? Ya. Yo para cerrar quisiera destacar una pregunta que hicieron en el chat que la hizo Tony Lara. Creo que un poquito la contestaste con la anterior, pero se podría complementar. Tony pregunta, estoy iniciando una corporación ESAL y me encuentro en una etapa temprana de desarrollo. Sin embargo, muchas convocatorias de cooperación internacional exigen años de experiencia institucional y estados financieros auditados. ¿Cuál podría ser una estrategia recomendada para que una organización nueva pueda comenzar a generar resultados, construir trayectoria y escalar de manera sostenible hasta cumplir esos requisitos y arrancar, por supuesto, en el 2026? Es una súper buena pregunta porque definitivamente este es el dilema, ha sido el dilema de siempre cuando uno es una organización muy, pues está empezando y definitivamente lo que se tiene que hacer ahí es, esto se conoce un poco más en el universo de la inversión de impacto, pero es robustecer su data room, ¿no? Entonces, ¿qué significa un data room? Tener, digamos, los documentos mínimos indispensables para conectarse con un financiador, con un inversionista. Obviamente, cuando es un cooperante, pues las lógicas son más alrededor del impacto social, una narrativa tipo storytelling. Cuando hablamos de financiador, pues, o de inversionista, hablamos un poco más del modelo de sostenibilidad, de las proyecciones, etcétera. Pero sí es súper importante que si hoy no tenemos datos históricos o miradas hacia atrás, podamos conectar con nuestra historia personal. Es decir, si yo soy una persona que lleva 10 años trabajando en un sector, poder contar esa historia, no mi historia de vida, sino esos números que pueden ayudar también a generar la confianza, porque definitivamente esto es alrededor de la confianza. Los actores necesitan generar confianza, feeling con ustedes a partir de la información que ustedes presentan. Y si de pronto no hay, todo está en cero, pues como yo confío en alguien que de pronto no tiene la expertise, pero también funciona mucho a partir de las proyecciones o de la proyección que ustedes quieren transmitir. Es decir, si ustedes están buscando, son un emprendimiento de innovación, trayendo el ejemplo de Juliana, de Sabrina, perdón, si ustedes son una entidad de innovación que está recién naciendo y que normalmente la innovación es súper, digamos, como volátil, riesgosa un poco para la visión de la inversión, lo importante es entender muy claro, tener muy claro cuál es mi modelo, mi prestación de servicios, mi valor agregado, mi propuesta de valor. Y cuando tú la escribes y tienes claridad porque tienes el conocimiento, porque tienes la trayectoria individual o del equipo, definitivamente el solo mencionarla con una estructura pues básica te va a permitir generar confianza. Entonces, a partir de las proyecciones, de lo que ustedes están viendo en términos de escalabilidad, yo quiero lograr estos objetivos o resultados de impacto, o yo quiero llegar a este mercado específico que he averiguado y he explorado, que tiene una concentración de clientes potenciales o de sujetos beneficiarios potenciales. Es decir, creo que se puede mitigar la confianza a partir de los datos cuantitativos, de ese ejercicio juicioso de la información, digamos, que ustedes construyan para demostrar ese conocimiento y demostrar pues esa capacidad también de abordar los problemas que quieren. Y esto pues depende también de la silla en la que estén sentados. Si son un emprendimiento, pues hay que fortalecer muy bien el entendimiento del problema. Creo que esto también, si somos organizaciones sociales, pues que tener evidencia de cuál es el problema, poder tener claridad también de ese problema, cómo lo voy a resolver en el tiempo y cómo lo voy a escalar para llegar a otros territorios.
Yo creo que definitivamente hay que explorar es desde las proyecciones y con una visión estructurada según pues, el enfoque de financiación, les va a permitir pues, generar la confianza y conocer muy bien sus beneficiarios o sus usuarios o sus clientes, depende de la silla en la que estén, es lo clave, y el mercado en el que se mueven. Entonces, definitivamente, pues la cosa es mitigar riesgos y generar confianza, y aquí hablo de todos los ecosistemas alrededor del impacto, no solo el ecosistema de inversión de impacto. La cooperación también sufre de no confiar, ¿no? Y ya pues eso lo sabemos porque nos piden muchos documentos para confiar. Entonces, definitivamente es alrededor de eso y trabajar en incentivos. Trabajemos y entendamos cuáles son los incentivos que van a mover a ese financiador y conectemos por ahí. Y eso es, creo que, a grosso modo también porque estamos corriendo en tiempo. Listo, ahí he estado pendiente. Hasta el momento no hemos recibido más preguntas, entonces vamos a darle cierre. Muchísimas gracias a todas y todas las personas que asistieron el día de hoy. Fue una conversación muy interesante con mucha información valiosa sobre el panorama del año 2025, lo que vamos del 2026 y lo que potencialmente va a ser tendencia para este año en el ecosistema de financiamiento, también a la luz de los cambios que ha habido y todos los resultados que se vienen. Muchísimas gracias por asistir. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos eventos que vamos a tener. También en nuestro blog Impactia, en impactia.com, donde estamos publicando también artículos e información de valor relacionada con finanzas innovadoras y con todos estos temas que nos interesan. Muchísimas gracias a Angélica y a Nicole, que hoy nos dieron todo su conocimiento y toda su experiencia para hablar sobre el tema. Y nos encontramos en una futura ocasión. Que estén muy bien, muchas gracias.